Ante todo, dejar claro que el guión literario es una herramienta para llevar adelante la producción y realización de una película. Es decir, que un guión literario puede tener magníficas características literarias, y de hecho hay ha habido guionistas que están en la Real Academia de la Lengua, pero no es su principal objetivo. El objetivo primordial de un guión literario es servir, como su nombre indica, de guía para que se pueda llevar a cabo la película. Y por eso tiene que tener unas características muy claras que no nos podemos saltar, porque si nos saltamos esas características se van a hacer un lío dentro del equipo de producción, los realizadores no van a entender nada y va a ir todo bastante mal. Para explicar esto de una manera rápida y simple, utilizaremos el comienzo de una hermosa novela de un señor que se llamaba Roland Topor, una novela que se titula El quimérico inquilino y que Roman Polanski, magnífico director, hoy muy denostado por temas relacionados con el feminismo, llevó al cine también a manera de obra maestra. No solo la dirigió, sino que también la protagonizó. Tomemos pues como punto de partida el comienzo de esta novela de Roland Topor, El quimérico inquilino. En su traducción al castellano de la novela, el texto empieza de la siguiente manera. A Trelkowski le iban a echar a la calle cuando su amigo Simon le habló de un apartamento libre en la calle Pyrénées. Se acercó hasta allí. La portera, arisca, se negó a mostrarle el piso, aunque un billete de 1000 le hizo cambiar de opinión. Al tratarse de una novela, igual que si hubiera sido un cuento, este comienzo funciona perfectamente. Nos da la información que necesitamos perfectamente. Pero si tuviéramos que llevar a cabo la producción y realización de una película, deberíamos dejar claros al equipo de producción y de realización una serie de elementos que fueran rápidamente identificados. Por ejemplo, en este fragmento tan breve podemos identificar 3 personajes. El protagonista, Trelkowski, su amigo Simon, o supongo que en francés era Simon, y la portera. Entonces, en una novela, esto lo leemos y punto. Pero al equipo de producción, si tiene que producir la película, tiene que saber que cuántos personajes, dónde aparecen, etc. Por eso los identificamos con mayúscula, con negrita, etc. En este fragmento podemos identificar al menos 2 momentos temporales muy claramente diferenciados. Primero sería el momento en que a Trelkowski, que lo van a echar a la calle, su amigo le comunica pues, que hay un piso libre, un apartamento libre. Y el otro sería cuando va al piso, al departamento, y habla con la portera y la soborna. Entonces esto, repito, en una novela, en un cuento, tal y como está aquí, perfectamente. Pero si vamos a hacer una película necesitamos saber en cada momento en qué espacio y en qué tiempo estamos. Por eso tenemos que hacer los encabezados, identificar las localizaciones, saber si es interior o exterior, si es día o es noche. En los cuentos, las novelas, podemos utilizar diferentes tiempos verbales en la narración, en la descripción, etc. En este caso, fijaos que empieza con el y le iban a echar en pasado. Luego se indica que su amigo le habló, que la portera se negó. Pero en una película lo estamos viendo todo en tiempo presente, independientemente de que la historia pase en 1888, en 2023, en el año 701. Todo lo estamos viendo en tiempo presente y todo el actor, la actriz que lo interprete lo va a interpretar en presente. Por eso es muy importante que al traducirlo a un guión, al adaptarlo a un guión, todo esto lo escribamos en tiempo presente, que no utilicemos tiempos verbales ni pasados ni futuros, salvo en los diálogos. Y fijaros que aquí, en este fragmento, tenemos como mínimo apuntados 2 momentos en que se comunica verbalmente Trelkowski con personajes. Su amigo le habló de un apartamento. Entendemos que aquí ha habido un diálogo. La portera se negó a mostrar el piso. Se entiende que también ha habido un diálogo. Sin embargo, no hace falta desarrollar el diálogo en una novela, en un cuento. A veces se hace el diálogo, se incluye el diálogo tal cual, y otras veces simplemente se da por sentado que ha habido ese diálogo. En cambio, en una película, en una serie de televisión, cuando hay un diálogo hay que saber qué se dice. Hay que convertir esto que hay aquí, que se dice en una frase, en un diálogo pronunciado por los personajes. Por eso es importante distinguir en el guión, sobre todo en el modelo de guión americano, una columna, los bloques de diálogo diferenciados de los bloques de narración y de descripción. No vamos a adaptar todo el fragmento, solo el principio, pero pongámonos en la situación de que tenemos que adaptar este texto a guión literario. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues pensar dónde y cuándo va a empezar esta historia. ¿Dónde y cuándo
Simon le comunica, le dice a Trelkowski que tiene un piso, que ha encontrado un piso libre al que se puede ir a vivir. Pues por ejemplo, imaginemos que pensamos, pues se encuentran en un bar de París, esta historia está ambientada en París, lo vamos a respetar, entonces deberíamos escribir en primer lugar un encabezado. En ese encabezado, ¿qué se indica? Pues la calidad del espacio, si es un interior o es un exterior. Esto es muy importante para el equipo de producción, porque tiene que saber si la escena se desarrolla en un espacio abierto o en un interior. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis ahora, pues hay la figura del localizador o localizadora que tiene que ir a buscar esta localización. Entonces, dependiendo de si es un interior o un exterior, va a variar el tipo de permisos que se tienen que solicitar, las características de la luz, el ruido que pueda haber o no. Se va a poder decidir si se rueda en una localización real o en un estudio. En segundo lugar, ¿qué hay que indicar? Pues exactamente en qué localización se va a desarrollar la historia. En este caso, pues ponemos bar parisino. Podría haber sido una cafetería parisina. Si lo hubiéramos trasladado a la historia, en lugar de que sucediera en París, que sucediera en Tarrasa, pues sería un bar de Tarrasa. Y luego el otro dato muy importante es el tiempo, o sea, el momento del día en que sucede la escena. En este caso, pues indicaremos que en lugar de que sea de día, sea de noche. Entonces pondríamos interior, bar parisino, noche. Esto de la noche es muy importante, sobre todo a vosotras y vosotros, como iluminadores y técnicos de imagen, es muy importante. No es lo mismo tener que rodar de día, con luz de día, quiero decir, que tener que rodar con luz de noche. Eso nos va a implicar tener que utilizar probablemente más focos, más fuentes de iluminación, un generador eléctrico, etcétera, etcétera. A partir de aquí, al empezar a escribir la escena, que recordemos que la vamos a narrar, describir en tiempo presente, ¿qué es lo primero que nos interesa dar a conocer al lector del guión? Es decir, a la persona de producción, realización, a los actores, las actrices que tengan que leer ese guión en su momento. Pues en primer lugar, darles una mínima noción de cómo es ese espacio, en este caso de cómo es ese bar parisino. No hace falta hacer grandes descripciones. Por ejemplo, podríamos solucionarlo aquí, título de ejemplo, podríamos haberlo solucionado de muchas otras maneras, indicando, por ejemplo, típico bar de barrio, con lo cual ya estamos indicando característica del bar, no es un bar estos modernos, super chic, etc. Es un típico bar de barrio, en este caso de París. Entonces podemos escribir típico bar de barrio, paredes descascarilladas, barra y 5 mesas de madera. Y con esto estamos dando una mínima descripción de ese espacio. Dependiendo del tipo de escena, de las características del espacio, pues puede ser que esto sea más largo, más corto, ¿vale? Pero como mínimo dar una mínima noción de en qué tipo de bar se va a desarrollar esta escena. Pero aparte de las características del espacio, pues en este caso pues nos puede interesar saber, tener una mínima noción de cuál es el ambiente de ese bar, ¿no? Si hay mucha gente, si hay poca gente, ¿vale? En otros casos nos puede interesar más otras cosas, ¿vale? La dimensión, etcétera. Pero bueno, en este caso podríamos dar, por ejemplo, esta mínima noción, en una frase también. Una docena de parroquianos charla animadamente. Si fuera importante, incluso los podríamos situar en el espacio, ¿vale? Por ejemplo, en la escena que vosotros y vosotras tenéis que adaptar, eso tiene una cierta importancia, porque la manera en que actúa el niño depende de lo que estén haciendo pues, su familia. Entonces, mínimamente tenéis que describir el espacio o los espacios, porque hay más de una escena en que se desarrolla ese texto, y situar mínimamente, aparte de describir los personajes, que a eso pasaremos ahora, mínimamente saber en qué lugar está cada personaje. Bueno, pues tenemos el encabezado, interior, bar parisino, noche, típico bar de barrio, paredes descascarilladas, barra y 5 mesas de madera. Una docena de parroquianos, charla animadamente. Más o menos nos podemos hacer una idea de lo que está ocurriendo, de ambiente, de fondo, en esa escena antes de centrarnos en lo que nos interesa. Vamos a introducir por primera vez nuestro protagonista, que es Trelkowski. En la mesa del fondo, pegada al ventanal que da a la calle, está sentado Trelkowski, 30, cabizbajo y encogido dentro de su desgastado abrigo. Sobre su mesa, una copa vacía de coñac. Fijaros, todo esto está escrito en tiempo presente, ¿eh? No vamos ni al pasado ni al futuro. Escribimos el nombre de Trelkowski en mayúscula. Ya veremos después que además, al ser la primera vez que aparece en escena, en el guión,
no en la escena, sino en el guión, incluso deberíamos escribirlo en negrita, pero eso lo veremos después. Y al lado de Trelkowski, entre paréntesis, colocamos un 30 que sería su edad. Otros guionistas pueden escribir 30 años, pero en este caso, pues yo creo que es más económico para todos y más claro colocar directamente al lado del nombre del protagonista en mayúsculas su edad. Esto es la primera vez que aparece, después no hace falta. De esta manera, cuando el equipo de producción, realización, etcétera, lea el guión, pues sabe exactamente cuándo aparece el personaje, porque está destacado en mayúscula. Y damos una mínima información de cuál es su situación en ese momento, ¿no? Está cabizbajo, está encogido dentro de su desgastado abrigo, con lo cual estamos dando una impresión de que el hombre no está muy animado en ese momento. Y además indicamos que sobre la mesa está una copa vacía de coñac, con lo cual se acaba de pimplar un poco. O sea que es un señor de 30 años que está allí arrinconado, triste, deprimido, y se acaba de meter un lingotazo por alguna razón que todavía no sabemos, porque cuando leemos un guión no tenemos ni idea de lo que está pasando si no nos lo van comunicando. Y como mínimo así estamos dando una noción de que el personaje está ahí pues arrinconadito, tristón. Con todo esto, lo único que hemos hecho es describir el espacio, el ambiente que hay en ese espacio, en la escena, y dónde está situado el personaje. Todavía no ha empezado exactamente la acción, ¿vale? La acción empezaría ahora, y podríamos escribir, por ejemplo, un toc-toc le obliga a levantar la mirada. Es su amigo Simon, 35, que vuelve a golpear el vidrio desde la calle, jovial y sonriente. ¿De acuerdo? Aquí aparece un nuevo personaje, su amigo, ¿vale? Todavía no sabemos que es su amigo, pero simplemente hemos marcado en mayúscula el toc-toc, porque es un ruido importante en este momento, porque él está como cabizbajo y ese ruido le hace levantar la cabeza, mirar a la calle y detrás del cristal está este tipo, algo mayor que él, pero que parece que está bastante más jovial y desde luego mucho más animado que él. Y lo ha sacado un poco de su sopor, ¿no? Pero fijaros que en realidad hemos hecho una trampa, porque nosotros al principio hemos indicado interior, bar parisino, noche. Entonces le estaríamos dando al equipo de producción una información muy concreta. Vamos a tener que rodar en un interior, de noche, pero en un interior. Pero ahora, de golpe y porrazo, vemos que vamos a tener que mirar afuera y vamos a tener que ver la calle. Entonces lo correcto no es escribir interior bar parisino noche. Lo correcto es escribir interior barra exterior, porque vamos a ver dos espacios, uno interior y otro exterior. Bar parisino barra calle parisina, porque vamos a ver la calle del bar, y noche. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener que encontrar una localización que nos permita ver esto, el interior y el exterior. Si es una localización natural, o sea, real, esto conlleva una serie de complicaciones, porque tenemos que iluminar no solo el interior del bar, sino también que aparezca iluminada la calle. Y si lo vamos a hacer en un estudio, igualmente, tenemos que crear dos espacios contiguos, porque hay una continuidad de miradas entre los personajes que se están comunicando. Por eso es tan importante que seamos lo más concretos posibles a la hora de escribir el encabezado y de indicar las localizaciones. Y sobre todo, utilizar siempre los mismos nombres para los personajes, para las localizaciones. Porque si yo escribo aquí bar parisino y después pongo bar de París o pongo bistró o pongo cafetería bar parisina para referirme a la misma localización, estaré volviendo loco a todo el equipo de producción, porque van a pensar que hay tres localizaciones cuando hay solo una. Y si a Simon lo llamo Simon en un lugar, en otro lugar lo llamo por el apellido, pues va a parecer que son más de un personaje cuando es uno solo, ¿vale? Entonces hay que ser siempre muy concretos y muy respetuosos a la hora de utilizar los mismos nombres, las mismas denominaciones. O sea, esto no es un capricho que nos tomamos. En una novela eso nos lo podemos permitir, en un guión no, porque estaremos volviendo loco a todo el equipo de producción, de realización y a vosotros mismos como iluminadores y iluminadoras. Bien, tenemos que Simon ha golpeado el vidrio, sonriente, etc. Y continuamos con la acción. Simon entra en el bar, antes de sentarse, agarra la copa vacía y hace una señal al camarero, 50, para que traiga dos a la mesa. Bueno, se entiende que son dos copas a la mesa. O sea que por gestos, sin comunicarse, por eso no introdujimos diálogo. Si lo estuviera diciendo verbalmente, habría que introducir el diálogo pertinente. Hemos indicado la edad del camarero y fijaros que Simon aparece por segunda vez en el guión, ¿vale? Lo hemos mencionado una vez y ahora vuelve a aparecer. Entonces, fijaros, ahora estamos viendo la primera escena del guión. Esto quiere decir que todos los personajes que aparecen en esta primera escena aparecen por primera vez en el guión. La primera vez que aparece un personaje en el guión es muy interesante que lo resaltemos en negrita. Una docena de parroquianos,
Trelkowski, Simon, camarero, la primera vez que aparecen, en negrita. De esta manera, cuando el equipo de producción, a la hora de hacer el desglose del guión, tenga que valorar qué cantidad de personajes aparecen en ese guión, lo tendrá mucho más fácil. Cada vez que aparezca un nombre remarcado en negrita, pues sabrá que aparece por primera vez un personaje, lo anotará y tendrá pues claramente pues si son 50, si son 60, si son 15. Estamos facilitando el trabajo al equipo de producción. Si no lo hacemos, se van a tener que dedicar a ver de todas las veces que aparecen cuál es la primera. Si ponemos nombres distintos nos vamos a confundir, etcétera. Y esto siempre en este bloque que estamos viendo ahora. Esto que estamos viendo hasta ahora, todo esto es un bloque de narración, descripción del guión, ¿vale? Y en el guión americano va a todo ancho de página. Esto mismo no lo hacemos en las líneas de diálogo, ¿vale? Cuando aparece el diálogo no hace falta marcarlo en negrita, es la primera vez que aparece. Entonces podría darse el caso de que hubiera una voz en off. Entonces si hubiera una voz en off, que no aparece el personaje, pues quizás sí que sea interesante que en la línea de diálogo marquemos esa voz en off. Si no es un personaje que aparece, ¿vale? Que no aparecerá nunca en la descripción y narración. Entonces sí, pero si no, si son estos personajes que pueden hablar en algún momento, los marcamos solo aquí, no en la línea de diálogo en negrita. Continuemos adelante. Después de que ha indicado esto, después de que ha indicado que traiga 2 copas a la mesa, Simón habla. Entonces, como es un bloque de diálogo, tenemos que respetar una sangría mayor. Aquí os la he puesto demasiado pequeña, ¿vale? Debería ser una sangría más pronunciada. Pues que lo he hecho con una letra más grande de lo habitual, no he respetado la Courier 12, etcétera, para que se vea mejor el ejemplo. Pero tened en cuenta que esto debería tener una sangría un poco mayor. Entonces dice, Simón, despeinándole el pelo en un remolino. Vamos, alegra esa cara. ¿Cuándo dijiste que te echaban del apartamento? Fijaros, aquí tenemos una acotación. Las acotaciones, recordad que son acciones que realiza el personaje al tiempo que habla o aclaraciones del tono de voz, el estado emocional en que habla, ¿vale? Aquí ponemos despeinándole el pelo en un remolino. Es decir, que cuando le está diciendo esto, le está pasando la mano por encima de la cabeza cabizbaja y deprimida de su amigo, que era un poco en plan bromista, y le dice que alegre la cara y le pregunta que cuándo lo echan, ¿no? Bueno, parece un poquito cruel, ¿no? Pero podía haber sido gritando, entusiasmado, ¿vale? Podría ser otro tipo de indicación de ese tipo. Es importante que cualquier acción que no ataña directamente al personaje que habla no se puede poner en una acotación. O sea, no podíamos poner Simón, entre paréntesis, mientras los jugadores del parchís de la otra mesa se escupen a la cara. No, porque esa acción la teníamos que explicar aparte. No atañe a la manera en que habla Simón, sino que atañe a otros personajes. Y entonces podemos proseguir el diálogo siguiendo los mismos parámetros. Lo recuperamos un poco, ¿vale? Simón, despeinándole el pelo en un remolino. Vamos, alegra esa cara. ¿Cuándo dijiste que te echaban del apartamento? Y Trelkowski responde, con los ojos llorosos, está casi llorando. Te lo ponemos como una acotación, con los ojos llorosos. Eres un sádico, Simon. ¿No te lo ha dicho tu novia? Simon, sí, y cosas mucho mejores. Vamos, ¿cuándo te echan? Trelkowski, dentro de 2 días. Simon, perfecto, todo arreglado. Fijaros que este diálogo, que nos puede sonar un poco absurdo, pero nos pone 2 posicionamientos directamente contrarios entre el optimismo de un personaje y el pesimismo del otro. Uno que se ve ya en la calle y el otro regodeándose en eso, pues parece muy, muy contento. Pero resulta que Simon pues tiene algo, una sorpresa que darle, ¿vale? Entonces continuamos, dejamos el bloque de diálogo que podía haberse pronunciado en pasado, en futuro, en condicional, ¿vale? No hace falta decirlo todo en presente, en el diálogo. Pero cuando volvemos al bloque de narración-descripción, sí. Entonces indicamos, saca un papel del bolsillo y lo pone al alcance de Trelkowski, al tiempo que el camarero deposita las 2 copas de coñac sobre la mesa y se lleva la vacía. Trelkowski lee el papel sin comprender. Fijaros que estamos dando toda la información de lo que está pasando de manera muy escueta, muy directa, sin florituras, ¿vale? No hace falta aquí hacer grandes requiebros de lenguaje, simplemente dar la información de lo que está pasando. Y aquí estamos dando una información de 3 personajes, lo que está ocurriendo por orden, etc. Acabamos de ver que Trelkowski pues, coge el papel, lo lee, pero no entiende qué significa eso. Entonces Simon dice, Rupiné 38. La portera es un hueso, pero acaban de vaciar un piso con unas vistas estupendas al patio de vecinos. A Trelkowski se le ilumina el rostro y sale disparado del bar, con el papel en la mano. Simon. Trelkowski, se supone que deberías invitarme. ¿Vale? Y aquí podríamos dar por terminada esta escena. Fijaros que tenemos toda la información necesaria para preparar el rodaje de esta escena. Tenemos la localización, que en este caso es doble, un interior-exterior, bar, calle. Sabemos que es de noche.
Sabemos qué características tiene el bar para que el equipo de dirección artística pueda trabajar en ello. Sabemos qué ambiente, si hay mucha o poca gente para a la hora de contratar el personal artístico, es decir, figuración, extras, actores, actrices, pues saber qué cantidad necesitamos. Tenemos una mínima noción del vestuario, tenemos la edad de los personajes para cuando tenemos que hacer el casting y sabemos exactamente lo que pasa y en el momento en que pasa. Con esto se puede rodar. En cambio, con lo que teníamos antes en la primera parte tan escueta de ese comienzo de la novela, esta información no la tenemos. No podemos rodar con eso porque lo podemos interpretar de muchísimas maneras. Y no hay que olvidar que esto es una adaptación. Se podría empezar adaptando de una manera muy distinta. Ya os he dicho que esta novela tiene una adaptación al cine, muy buena por cierto, y podría haber empezado de una manera totalmente distinta. Entonces, aunque no vaya a continuar desarrollando la adaptación del texto, sí que me gustaría poner un par de elementos encima de la mesa. En primer lugar, se supone que Trelkowski acaba de salir corriendo con el papel en la mano de la dirección del piso. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Seguramente. Pues lo lógico seguramente sería pasar a la siguiente escena esa misma noche. Podríamos hacer, por ejemplo, que Trelkowski se presenta directamente en el interior del edificio de apartamentos, indicar interior, edificio de apartamentos, portería, noche, porque se entiende que se ha salido corriendo, es porque se presenta ahí automáticamente. Entonces, marcando ese ir de dentro del bar a dentro del edificio, estamos marcando esa velocidad y ahí empezar a desarrollar esa nueva escena. Con la misma información, dar una mínima información de cómo es ese edificio por dentro, esa portería. Sabemos que es de noche, dónde está la portera, si es que está la portera, si la llama y tarda en aparecer, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero empezaríamos con la misma lógica. Descripción del espacio, una mínima información del ambiente que hay ahí, si es que hay gente, si no hay gente, si hay gente donde está situada, etcétera. Y cuando aparece un personaje, pues también señalarlo con negrita, indicar la edad que tiene, una mínima descripción, ¿vale? En el caso anterior no hemos descrito el camarero. Si hubiera sido algún personaje con una cierta entidad, pues podríamos haber dado una información. Pero como en este caso no nos interesa entorpecer la escena con información vacua, sabemos que es un camarero, sabemos que tiene 50 años. Cuando se haga el casting, pues se elegirá el actor y y el equipo de vestuario, dirección artística, se encargará eso de vestirlo y de darle una imagen. No hay que sobrecargar tampoco el guión de información, pero sí dar la información necesaria. En este caso sabíamos que era un camarero. Es como si dijéramos policía municipal, 30 años. Bueno, si no es el protagonista, si no tiene un peso específico, si no se trata de que tiene unas características físicas importantes para el personaje y para la historia, pues nos ahorramos dar más información. Ahora bien, imaginemos que hubiéramos decidido acabar la escena de otra manera, ¿vale? Imaginemos que estamos en el mismo momento. Simon dice, Rue Pyrénées 38, la portera es un hueso, pero acaban de vaciar un piso con unas vistas estupendas al patio de vecinos. Y Trelkowski reacciona de otra manera, ¿vale? A Trelkowski se le ilumina el rostro. Los dos levantan sus copas en un brindis y beben. Y Simon añade, no te olvides de invitarnos a la fiesta de inauguración. Aquí, fijaos, hemos acabado la escena, también es muy corta, es igualmente corta, pero en este caso no estamos imprimiendo esa urgencia que nos da el hecho de que el otro, que estaba desesperado, se levanta corriendo, sale y a continuación ya lo podemos ver en la siguiente escena. Entonces, suprimida esta prisa, pues a lo mejor podríamos hacer que la siguiente escena fuera, en lugar de en el interior de la pensión, de la casa de departamentos, fuera en el exterior. Exterior, fachada, edificio de apartamentos, noche. Trelkowski, con el papel en la mano, echa un vistazo al número 38 enmarcado en una baldosa azul por la puerta entreabierta del edificio. Entra, ¿vale? Podemos colocar esta escena intermedia. Y luego ya pasar dentro de la portería, con lo mismo que habíamos visto antes, ¿vale? Incluso, como no hemos marcado esta premura, esta prisa que tiene Trelkowski saliendo corriendo, se podría dar el caso de que pasáramos a la misma escena en el exterior, pero de día. O sea, se supone que estamos en una noche y al día siguiente es cuando va a ver a la portera. ¿Vale? Fijaros que hay muchas maneras de adaptar la misma situación, porque en el pequeño texto inicial esta información no la tenemos que añadir nosotros, la que no sabemos la añadimos nosotros al construir la escena. Pensad, por tanto, que se trata de hacer esto, de adaptar lo que es un texto literario a manera de guión, para que sea útil a todo el equipo que trabaja en la producción y realización de una película. Y vuelvo a repetir que cada vez que cambiamos de espacio y de tiempo, cambiamos de escena y, por ejemplo, si estamos dentro de una casa, pasamos del comedor al cuarto de baño, cambio de escena. Si pasamos de la cocina al comedor, cambio de escena. Eso es importante. Y cuando hay un salto en el tiempo también. Pasamos de la mañana a la tarde, de la tarde a la noche. Siempre es importante cambiar de escena, tenerlo en cuenta porque en las anteriores entregas no se respetó siempre eso.
y espero que con esto tengáis más herramientas y os salga una magnífica actividad y pueda subir notablemente las notas. Pero sobre todo lo que espero es que se entienda la razón de por qué se escriben así los guiones. Y pensar que los guiones no los inventó un artista, ni un literato, los inventó un productor para poder controlar al máximo el dispendio que significa la producción de una película. Entonces, sabiendo exactamente lo que se iba a rodar, en qué lugar se iba a rodar, quién aparecía y qué acciones había, podía planificar y ahorrarse mucho dinero, mucho tiempo y rodar exactamente solo aquello que se necesita.